Bueno, el tema que nos ocupa es el de la contabilización de la obra pública. El objetivo que yo estoy persiguiendo con esta exposición es que ustedes cuenten con los elementos conceptuales y normativos para tomar decisiones en el registro de la obra pública, porque como vamos a ver, no es tan sencillo el decir dónde registrar la obra pública porque hay diferentes supuestos que hay que tomar en cuenta. Bueno, estos elementos a considerar son los relacionados primero que nada con la contabilidad gubernamental, ¿no? Saber que hay una ley que nos aplica y que el espíritu que persigue esta ley es que los entes públicos generen información financiera, presupuestaria y de otros flujos económicos. Otros elementos que tenemos que considerar para efectos de este tema de la obra pública, pues es en realidad pues lo que es la obra pública, ¿no? ¿En qué consiste la obra pública? Como les comentaba, tenemos una ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley se compone de varios títulos. El título tercero habla de la contabilidad gubernamental y en un apartado nos habla del sistema de contabilidad gubernamental. Ok, bueno, este sistema de contabilidad gubernamental nos debe ayudar a registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones de la gestión pública, es decir, todas las transacciones de tipo o de carácter económico que realizan los entes son susceptibles de ser registradas en la contabilidad. Ahora, ya dijimos que la contabilidad puede ser de tipo financiero, de tipo presupuestario o de tipo de otros flujos económicos. ¿Qué otra cosa se persigue con este sistema de contabilidad gubernamental? Bueno, se persigue que también se generen estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. Para tener comparabilidad entre los estados financieros debemos de privilegiar el postulado básico relativo a la consistencia, es decir, que seamos consistentes con nuestros registros. Todas estas cosas que tenemos que elaborar con nuestro sistema de contabilidad gubernamental va enfocado a que generemos información sobre todo, y esto lo marca la ley repetidas ocasiones, para que generemos información para la acertada toma de decisiones. También en este título tercero, el artículo 17 nos habla de la responsabilidad de la contabilidad y nos dice que cada ente público es responsable de su contabilidad. ¿Esto por qué lo recalco? Porque me ha tocado ver en las consultorías que he dado que hay entes públicos que cuando llegas y les cuestionas alguna cosa de cumplimiento de ley, argumentan que no le dan cumplimiento porque el sistema que tienen, y aquí ya me refiero a un sistema informático por lo general, el sistema informático que les propusieron, por no decir que les impusieron, no cumple. Entonces, independientemente de que el sistema informático me lo hayan propuesto, me lo hayan recomendado otros entes, la responsabilidad es del propio ente público. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra cosa nos dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Bueno, también nos dice que el sistema debe de contar con manuales de contabilidad. Estos manuales de contabilidad son muy importantes porque en estos manuales de contabilidad es donde vamos a plasmar el cómo y el por qué vamos a hacer las cosas de X o Y manera. Es decir, este va a ser nuestro instrumento en el que vamos a respaldar el por qué estamos decidiendo hacer los registros de determinada manera. Este instrumento, como lo mencionan algunos documentos del CONAC, pues es el que va a servir de base para que las personas interesadas en conocer cómo está nuestra información, pues sepan por qué está así, ¿no? Esto es lo que lo podríamos asimilar a lo que es la rendición de cuentas, ¿no? El qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así
y no de otra manera. Bueno, continuando con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también nos dice que los entes registrarán que los inmuebles destinados a un servicio público. Aquí entra un primer elemento que hay que considerar para ver si la obra que estamos ejecutando, que vamos a recibir o que estamos adquiriendo, la tenemos que registrar. Dice, los entes registrarán los inmuebles destinados a un servicio público. También nos dice que se elaborará un registro sujeto a inventario. Resulta a veces hasta increíble que todavía a estas alturas, después de pues que hace 11 años que inició la ley de contabilidad gubernamental, todavía hay entes públicos que no tienen conciliados sus inventarios, ni sus inventarios de almacenes, ni sus inventarios de bienes muebles, mobiliario, equipo, vehículos y sus inmuebles. O sea, es increíble que a estas alturas todavía existan diferencias en cuanto a lo que tenemos físicamente y lo que está registrado en la contabilidad. Y aquí ya empezamos a ver el tema de lo que viene siendo el registro contable y ya bueno, el registro contable financiero, porque hay que recordar que tenemos, ya comenté, 3 tipos de registros contables: los registros contables financieros, los registros contables presupuestarios y los registros contables que yo les llamo de control, es decir, que nos van a ayudar las cuentas de orden a llevar el control de cosas que no me afectan ni presupuestariamente ni financieramente, pero tengo que llevar un control de esas cuentas. Sí, y nos dice que las obras en proceso se registrarán en una cuenta de activo. Aquí le pongo ANC, que es las iniciales de activo no circulante. El ente o la autoridad encargada de normar todo esto relacionado con la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable, mejor conocido como el CONAC. El CONAC, por instrucciones de la ley, es el facultado para emitir ordenamientos, normas, decretos, documentos que nos ayuden a interpretar de mejor manera la ley. Dentro de estos documentos, que son muchos documentos, yo les llamo documentos de adecuaciones. Aquí voy a comentar algo relacionado con la jerarquía de las leyes. Sabemos que en el orden superior está la Constitución y de manera paralela o al mismo nivel jerárquico se encuentran los tratados internacionales, después vienen las leyes, después vienen los reglamentos, después vienen circulares o resoluciones o documentos de ese tipo. La ley, por lo general, todas las leyes tienen reglamentos. El caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental no tiene reglamento. Lo que tiene es una serie de documentos y esos documentos yo les llamo documentos de adecuaciones. Y dentro de estos documentos tenemos lo que son las reglas de registro y valoración. Tenemos 2 documentos, uno que se llama reglas de registro y valoración del patrimonio y son elementos generales, y tenemos otro documento que se llama reglas específicas de registro y valoración. Hay unas generales y otras específicas. Ahorita lo que voy a comentar son de las reglas generales. En estas reglas nos hace la definición de lo que son los activos, los pasivos, lo que es el patrimonio, algunos otros muchos conceptos. De hecho, el documento del marco conceptual de la contabilidad gubernamental, lo que son los postulados básicos de la contabilidad gubernamental y lo que son estas reglas generales y reglas específicas, desde mi punto de vista, son los documentos más importantes que le dan apoyo a lo que está en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y en de documento de reglas generales nos habla del activo y nos dice que un activo es un recurso controlado por un ente público, ¿sí? Es un bien identificado, es decir, que lo tiene bien identificado hasta el grado de que se puede vender, se puede rentar, se puede intercambiar, se puede licenciar, se puede transferir o se pueden distribuir los beneficios de ese bien, los beneficios económicos. Si cumple con estos elementos, es un activo. Una parte muy importante es que este bien
puede generar beneficios futuros. Estos beneficios futuros pueden ser económicos o pueden ser sociales. Estos beneficios económicos o sociales nos marca este documento de las reglas generales que esta es una característica fundamental de un activo. Debemos de identificar si este activo o si este bien es probable que genere beneficios económicos que fluyan hacia el ente público. ¿Qué son estos beneficios económicos? Pues se representa en flujos de efectivo, es decir, si nos va a generar flujo de efectivo al ente público, pues es un activo. Este bien, tangible o intangible, o si es un bien que va a generar un beneficio social y nos ayuda a satisfacer necesidades para operar con eficiencia a nosotros como ente público, igual, es un activo. Puede cumplir con los dos requisitos o puede ser uno. O sea, aquí está o nos da la disyuntiva, o puede ser que te genere beneficio económico o puede ser que te genere beneficio social. Si es de los dos, pues mucho mejor. Pero si cumple con esto, pues es un activo. También nos dice que no todos los activos implican la erogación de un gasto, de un costo. Por ejemplo, tenemos donaciones. Bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que registrar. O sea, no está tan fácil, ¿eh? O sea, yo lo estoy comentando así muy fácil de que ya sabemos que no. Ahorita vamos a ver que la ley, desde mi punto de vista, es muy clara. Pero los documentos, no tanto. Hay documentos que se vuelven algo ambiguos y esa ambigüedad nos genera incertidumbre en la toma de decisiones. Por eso yo aquí voy a tratar de darles los elementos conceptuales, generales, no nada más de la contabilidad gubernamental, sino de todo un contexto de lo que es la contabilidad financiera, para que con base en eso podamos tomar la mejor decisión de registrar. Ahorita de entrada sabemos que de entrada los bienes, los que nos van a ayudar a proporcionar un servicio público y que cumple con requisitos de generar un flujo económico o un beneficio social, pues ya de entrada sabemos que esos son activos. Ahora, ¿qué cuentas contables financieras vamos a usar? Originalmente, cuando se emitió el plan de cuentas, que así se le llama al catálogo de cuentas en temas de contabilidad gubernamental, cuando inició el plan de cuentas, teníamos la cuenta 1, 2, 3. El 1 era el activo, el 2 el activo no circulante y el 3 era bienes inmuebles, era la 123. Después de ahí venía otro nivel que era el 1234 y en la cuenta 1234 registrábamos las construcciones en proceso y entre paréntesis decía obra pública. Después dijo, mira, la 1, 2, 3 se llama bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. La 1, 2, 3, 4 se llama infraestructura. La 1, 2, 3, 5 se llama construcciones en proceso en bienes del dominio público. Y la 1, 2, 3, 6 se llama construcciones en proceso en bienes propios. ¿Aquí qué pasó? Bueno, pasó que le descompuso información a los entes públicos que ya tenían registradas construcciones en proceso en la cuenta 1234. Después ya no, había que cambiarlas de la 1234 a la 1235 si eran construcciones en proceso en bienes del dominio público, o de la 1234 y cambiarlas a la 1236 si eran construcciones en proceso en bienes propios. Aquí el propio CONAC pues ya como que no respetó mucho lo de la consistencia, ¿verdad? Porque bueno, estamos trabajando con un plan de cuentas y de repente me lo cambias, y no fue la única vez que ha cambiado varias veces varios rubros, les cambia los nombres, pero bueno, eso es de otro tema. ¿Qué nos dice no la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sino cuál es el instrumento que tenemos que llevar de manera paralela en temas de obra pública? Pues la propia Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas. Y en esta ley, en su artículo 3, nos habla de qué es la obra pública. Y dice, bueno, vas a considerar como obra pública toda aquella ejecutada para construir, para instalar, para ampliar, adecuar, remodelar,
restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Y por si esto fuera poco, nos pone 9 fracciones, de la 1 a la 9, donde es más específico en qué se debe de considerar como obra pública. Yo creo que con esto es más que suficiente. Bueno, entonces aquí en esto de obra pública estamos viendo que todo lo que tenga que ver con construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles debe de considerarse obra pública y por lo tanto le debemos de dar el tratamiento en cuanto a la contratación y en cuanto al manejo. A todo esto se le debe de llevar el mismo tratamiento porque es obra pública. Ahora, ¿toda esa obra pública se registra en el activo? No. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Aparte de lo que se considera obra pública, porque ya les dije que esta ley se llama Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, en el artículo 4 de esta misma ley nos dice qué son los servicios relacionados. Y los servicios relacionados es el concebir, el diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto, las investigaciones, los estudios, las asesorías y las consultorías, la dirección o la supervisión de la ejecución de las obras y los estudios para rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Entonces, por un lado tenemos lo que es obra pública y lo que son servicios relacionados con la misma obra pública. Les comentaba que los documentos que vimos anteriormente era el de las reglas generales para el registro y valoración. Ahora voy a ver un apartado que son del documento denominado registro y valoración, pero que son las reglas específicas, es decir, ya más específicas y ya más dirigidas a determinados rubros. En este documento hay un apartado B, numeral 2, nos habla de las obras públicas y nos dice, aquí empieza el problema, dice que los entes públicos deberán identificar para su manejo y registro contable 3 tipos de obras. Tenemos que identificar cuáles son las obras capitalizables, tenemos que identificar cuáles son las obras de dominio público y debemos de identificar cuáles son las obras transferibles. Y dice, bueno, debes de identificar 3 tipos. Y dice, no, menos, como 4. También otra que se llama inversiones consideradas infraestructura. Bueno, después tenemos lo que son en el mismo apartado B, pero en el numeral 4, tenemos lo que son las reparaciones. Y nos dice, las reparaciones no se capitalizan porque son para conservar el activo en condiciones normales de servicio. Estas se van al gasto. Las reparaciones se van al gasto. Nos habla también de las adaptaciones y mejoras y nos dice, estas se capitalizan si con estas adaptaciones o mejoras se prolonga la vida del bien. Nos habla de las modificaciones y reconstrucciones y nos dice, las modificaciones y reconstrucciones se capitalizan ya que aumentan el valor y la vida útil del activo. Y nos habla también de los gastos por catástrofes y nos dice que estos gastos por catástrofes no se capitalizan porque las erogaciones son para restablecer el funcionamiento original de los bienes. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, ahorita vamos a ver lo que nos dice la ley. Entonces, este apartado B, numeral 4, nos habla de las reparaciones, adaptaciones y mejoras, modificaciones y reconstrucciones y gastos por catástrofes. Entonces aquí ya viene la primer labor o la primer tarea que deben de realizar tanto la gente administrativa como la gente operativa y sentarse y definir, bueno, aquí también es importante que inviten a las gentes de las contralorías porque después resulta que uno toma decisiones y llega la gente de Contraloría con observaciones
Hay que involucrarlas lo más que se pueda. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir, a ver, ¿qué tipo de servicio prestamos relacionado con la obra pública? ¿Hacemos puras reparaciones? Ah, bueno, pues todo se va a ir a gasto. Oye, adaptaciones y mejoras. ¿Hacemos adaptaciones y mejoras que prolongan la vida del bien? Sí. Ah, bueno, pues entonces vamos a capitalizar. ¿Qué es capitalizar? Pues que las vamos a mandar al activo. Pues no. Ah, bueno, pues todos se van a ir al gasto. Modificaciones y reconstrucciones, estas sí se capitalizan. Gastos por catástrofes, estas no. Aquí dice que no se capitalizan. Yo digo que sí se deben de capitalizar. Depende del caso. Son muchos casos muy particulares. Bueno, y entonces tenemos que sentarnos y definir. Y todas estas definiciones las tenemos que dejar bien plasmadas. ¿Por qué se está decidiendo de esa manera? Y lo tenemos que dejar asentado en nuestro manual de contabilidad gubernamental. Por eso les comentaba la importancia de tener el manual de contabilidad, porque en base a ese manual es como la gente, por ejemplo, que llega a auditarnos o que llega a hacernos alguna revisión, pues nos tiene que revisar en base a ese manual, porque ese manual estamos indicando cómo es que vamos a trabajar. Ahora, ese manual, pues lo ideal es que vaya casi en concordancia con la ley, pero muchas veces por cuestiones, el espíritu de la ley es generar información confiable para la toma de decisiones. Muchas veces la ley no es muy clara y entonces tenemos que tomar la decisión. Bueno, pues esta es una de las decisiones que hay que tomar. Este mismo documento de registro y valoración de las reglas específicas nos dice que el costo de la obra pública, es decir, todo lo que vamos a registrar en el activo no circulante en la cuenta 1235 o 1236, deberá incluir el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la supervisión de la obra, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión. Aquí muy importante, hasta su conclusión. Ya dijimos que tenemos cuatro tipos de obras que tenemos que identificar para ver cuál es el tratamiento contable que le debemos de dar. La primera es la obra capitalizable. Y nos dice que la obra capitalizable es aquella realizada en inmuebles que cumplen con la definición de activo. Ya vimos cuál es la definición, o sea, ¿qué vamos a considerar como un activo? Y que incremente su valor, que incremente el valor del activo, esta obra. Esta obra, ya dijimos que todas las obras en proceso se van a registrar en la cuenta de construcciones en proceso. Yo le llamo CEP para abreviar. CEP, construcciones en proceso, ya dijimos la cuenta 1235 o cuenta 1236. Posteriormente, cuando se concluya, se va a mandar a la cuenta de activo no circulante que corresponda. Entonces, primero va a construcciones en proceso, después nos vamos a la cuenta cuando se termina la obra, se concluye, se manda al activo no circulante que corresponda. El soporte documental, esto lo marca el documento, del registro contable, es decir, el documento fuente con el que vamos a respaldar ese registro contable, será establecido por la autoridad competente. Aquí otro tema muy importante es que en todos los entes públicos definamos exactamente, en muchos documentos, en la propia ley y en muchos documentos de adecuaciones se hace referencia a la instancia competente o autoridad competente en materia de contabilidad gubernamental de los entes públicos o de los gobiernos. Pero no nos dice quién es esa figura. Yo supongo que debería de ser la autoridad máxima en temas financieros de cada ente público. Y así podríamos decir que el tesorero en algún municipio, el gerente de finanzas o el contador general o no sé. Pero sí tenemos que definir porque esta persona, esta figura, es la que debe de tomar la decisión de muchas cosas y entre esas cosas está cuál va a ser el documento contable o el documento fuente que va a respaldar este registro de sacar de construcciones en proceso y mandarlo al activo no circulante. Pero pues nos ayuda aquí, ¿no? Nos dice, mira, casi por lo general es un acta de entrega-recepción de la obra, ¿sí?
Y aquí dice, o el documento que acredite su conclusión. Bueno, después nos habla de la obra del dominio público y nos dice que las obras del dominio público es aquella realizada para la construcción de obra pública de uso común. Y nos dice, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo. Aquí algo muy importante, nos dice del saldo. Y nos dice, mira, vas a sacar el saldo de construcciones en proceso y la vas a mandar a gastos si el presupuesto es del mismo ejercicio. Y nos dice, si el saldo que tienes en construcciones en proceso es del ejercicio anterior o de ejercicios anteriores, ese saldo lo vas a enviar a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. Aquí es donde empiezo a ver mucho problema, porque eso de estar moviendo resultados de ejercicios anteriores o enviando cantidades que estuvieron en el activo así de sopetón, mandarlo a gastos, a mí se me hace peligroso. Esto lo vamos a ver ya en el caso práctico. En el caso práctico íbamos a ver todos estos registros con la mayor cantidad de supuestos que yo identifico para ver si la información como nos la está pidiendo el documento es la adecuada. En este mismo párrafo nos dice que es esto de mandar el saldo de construcciones en proceso a gastos o a resultado de ejercicios anteriores es para mostrar el resultado real de las operaciones. Nada más alejado de la verdad que esto. Y se los voy a mostrar. Hasta por eso lo entrecomillé. Después nos habla de la obra transferible. Y nos dice que la obra transferible es la realizada a favor de otro ente público. Esto es muy común. Esto es muy común, sobre todo en aquellos municipios pequeños o entes públicos pequeños, donde no tienen una infraestructura organizacional, donde tengan un área responsable de obra pública. Hay ayuntamientos que no tienen... Hay ayuntamientos que no tienen una dirección propiamente dicha de obra pública o que realice funciones de obra pública. Muchas veces realiza funciones de mantenimiento, pero no tanto de hacer todo el proceso. Y el ente público de orden superior, por ejemplo en este caso el gobierno del estado, le apoya con eso. Entonces este es el tipo de obra que se hace a favor de otro ente público. ¿Qué pasa con esta obra transferible? Bueno, al concluir la obra, lo tenemos en construcciones en proceso, que es donde vamos a estar registrando todo. Después, cuando se concluya la obra, lo vamos a sacar de construcciones en proceso y lo vamos a mandar a la cuenta de activo no circulante que corresponda. Ya dijimos cuál es la que corresponda. Si hicimos un edificio, pues se va a la cuenta de edificio. Si hicimos vivienda, pues se va a la cuenta de vivienda. Si estaba en construcciones en proceso y es infraestructura, pues la vamos a mandar a infraestructura. Esa es la cuenta de activo no circulante que corresponda. Después de eso, después de que sacamos ese valor o ese monto de la obra que tenemos en construcciones en proceso y después que lo mandamos al activo no circulante, tenemos que pedir ante nuestro órgano de gobierno, no sé, el ayuntamiento, el consejo directivo, en caso de que sea un organismo público descentralizado, o no sé, la autoridad de gobierno, la autoridad de gobierno de nuestro ente tiene que aprobarnos la transferencia. Aquí, bueno, yo supongo que la aprobación se va a dar con un acta, ¿no? Con un acta de sesión donde digan, se autoriza que la obra que hicimos para el ayuntamiento X ya se le transfiera la propiedad. Bueno, ya cuando se aprueba la transferencia, en ese momento lo que tenemos que hacer es sacarlo de la cuenta de activo no circulante y mandarlo a la cuenta de gastos si el presupuesto es del mismo ejercicio, o sacarlo de la cuenta de activo no circulante que corresponda y mandarlo a resultado de ejercicios anteriores si el presupuesto no fue de ese año.
de ese ejercicio. Aquí todavía la cosa se complica mucho más porque, digo, si fuéramos muy raudos y veloces en autorizar todas estas cosas, pero no. La verdad, estos procesos, de entrada un proceso de obra, un finiquito de obra lleva su tiempo. Posteriormente a eso, ya dijimos que primero tenemos que mandarlo de construcciones en proceso con el acta de entrega al activo no circulante. Y luego después del activo no circulante, tenemos que sacarlo y mandarlo a gastos o a resultados del ejercicio. Pues en este pueden pasar, híjole, no quisiera exagerar, pero pueden ver casos hasta que brinquemos de un ejercicio a otro, de un año a otro. Entonces, como que ahí la información financiera se me va a descomponer muy fea. Pero bueno, ahorita vamos a ver en los casos prácticos. Ahora, ¿cuáles son las inversiones que son infraestructura? Primero nos dice que estas inversiones que se equiparan a infraestructura son activos no circulantes, que se materializan por obras de ingeniería civil o en inmuebles. Así dice. Yo no encuentro qué tiene que ver ingeniería civil o en inmuebles, pero bueno, así dice. Son usados por la ciudadanía para prestar servicios públicos. Pues ya dijimos que todos los inmuebles que sean para servicios públicos tienen que estar en el activo. Son obtenidos a título oneroso, es decir, los podemos comprar. Pueden ser a título gratuito, es decir, nos los pueden donar o nos lo podemos adjudicar. O pueden ser autoconstruidos, es decir, los podemos elaborar nosotros o podemos contratar a alguien que lo haga por nosotros. Si lo podemos comprar, nos lo pueden dar o lo podemos construir. Y la construcción puede ser construcción contratada o puede ser construcción, lo que le llaman por administración, ¿verdad? Cuando nosotros construimos con nuestro propio personal, nuestros propios recursos. Otra característica de esto es que son parte de un sistema o de una red. Entonces podríamos decir, oye, una red carretera es una inversión que es infraestructura. Pues sí, si nos vamos con esta definición, sí. Un sistema o una red de agua potable es una inversión que es infraestructura, sí, porque también nos va a servir para prestar un servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a cualquier cosa que nosotros le pongamos que es una red o que es un sistema, pues lo podemos considerar como una inversión o una infraestructura. Ahora, esto es bueno, esto es malo, depende de lo que queramos. Ahorita cuando veamos el caso práctico, vamos a ver que esto se presta, lo bueno es que se prestara a generar información de calidad para la mejor toma de decisiones de los entes públicos, pero también se puede prestar a otro tipo de movimientos, ahorita lo vamos a ver. Dice, su finalidad no admite otros usos alternos, es decir, es una carretera, sirve para que circulen los vehículos y no admite otros usos alternos, o sea, no se puede ocupar para otra cosa. Bueno, ya vimos que ahorita en tiempos de lluvia ya vimos que hay calles que se pueden ocupar hasta para alberca, ¿verdad? Hay videos ahí en el YouTube donde hay niños ahí bañándose en las calles con los baches que hay. Pero en teoría no se debe usar para usos alternos. Hace aproximadamente 15 días estuve en una presentación de un producto español relacionado con temas de agua, de organismos operadores de agua, y ellos tienen un sistema o una tecnología en la que dentro de los tubos, de los ductos de agua potable o de agua ya usada, por dentro de los tubos meten fibra óptica y esa fibra óptica les sirve para monitorear el comportamiento del agua dentro de los tubos y aparte también sirve para transmitir datos. Entonces yo creo que al rato este concepto de que no admite otros usos alternos, pues como que va a quedar en segundo término, ¿verdad? Porque ya la tecnología va a otros niveles de velocidad que cosas que no veíamos antes, pues ya las vamos a ver. Entonces, siguiendo con esto de las inversiones que son consideradas infraestructura,
Aquí pongo el puente, creo que está de Durango a Mazatlán, que hasta estuvo de moda estuvo en comentarios hace pocos días. Y quise poner esta imagen porque, bueno, fue una inversión de miles de millones de pesos. Y voy a hacer el comentario. Dice, construcciones en proceso. Ahí es donde lo tenemos. Cuando vamos generando estimaciones, por eso les comentaba que también tenemos que conocer conceptos de obra pública. Una estimación es el avance físico y financiero que va representando esta obra. Todo este avance físico-financiero se tiene que ir reflejando en estimaciones, que es donde los contratistas o las personas que están ejecutando la obra nos van diciendo qué es lo que están haciendo, cuándo lo hicieron, cuántos volúmenes y a cómo habíamos acordado precios y todo eso. Todas esas estimaciones se tienen que ir registrando en las cuentas de construcciones en proceso, que otra vez, repito, es la cuenta 1235 y la cuenta 1236. Y dice, una vez concluida la obra, y quiero imaginarme qué pasó con esta obra, y igual estaría bien echarnos un clavado en estos datos de esta obra y ver qué pasó aquí. Dice, esta construcción en proceso, una vez concluida, se deberá llevar a gastos o a resultado de ejercicios anteriores si fue realizada en bienes del dominio público, en los bienes de uso común o si fue considerada obra de dominio público. Aquí ya nos metieron otro concepto que no habíamos visto antes y era el de bienes de uso común. Ese no lo habíamos visto en ningún lado. Habíamos comentado bienes de dominio público, pero no bienes de uso común. No hay definición de qué son los bienes de uso común. Pero, ¿qué pudo haber pasado con esta obra? A ver, la mandaron a gasto. Presupuestariamente tal vez sí le pusieron el clasificador del clasificador por objeto del gasto que corresponde, pero una de las finalidades de la contabilidad gubernamental es generar información financiera para la toma de decisiones. Antes, todas las erogaciones se consideraban gasto. Ahora no, con la ley de contabilidad gubernamental y también con la definición de contabilidad patrimonial, que también nos hace mención la ley, ya la idea es que no todo, digamos, bueno, pues se fue a gasto, a egresos presupuestarios, no. Tenemos egresos presupuestarios, unos que se van al gasto, otros que se van a inversión, todo, presupuestariamente todo es egreso, pero financieramente no. Financieramente unas cosas nos pegan en los resultados, cuentas de resultados de egresos o de gasto, y otras se van a inversión, y puede ser inversión en activo no circulante o hasta en activo circulante, ¿sí? Entonces, habría que ver qué pasó con esta obra. Y esto lo comento porque también acaba de pasar hace 3, 4 días un ente público, no es ente público, se llama México Evalúa, es un organismo donde estaba haciendo la observación que los créditos que había dado este gobierno, el gobierno del gobierno federal, que se habían considerado como inversión cuando en realidad eran los préstamos para ayudar en creo que de la pandemia, o no sé si fue de las becas de los jóvenes. No sé, y por eso lo saco a colación este tema, porque sí es importante ver que presupuestariamente pues todo es egreso, pero ese egreso ¿dónde está? Bueno, si lo que teníamos en construcción en proceso era una obra transferible, es decir, que la hicimos para otro ente, lo que tenemos que hacer es sacarla, ya lo comentamos, aunque sea inversiones o infraestructura, sacarla de construcciones en proceso, llevarla al activo no circulante y transferirla. ¿Qué pasaría con esta obra? ¿Quién la hizo? ¿Era para ellos o era para otro ente? Sí hicieron este registro, porque recordemos que la ley es del año 2009 y esta obra se hizo en el periodo del sexenio pasado. Entonces, habría que ver que si hicieron lo que marca la ley o no. Y dice, si la obra es capitalizable, ya vimos que debe de cumplir para que sea capitalizable, entonces la tienes que sacar de construcciones en proceso y la tienes que mandar al activo no circulante. El 2 de enero del año 2013
hicieron unas modificaciones al plan de cuentas. No es la modificación que yo les comenté hace un momento, donde metieron la cuenta 1230 y hicieron modificaciones ahí en las cuentas 1233, 1234, 1235. Esta es otra modificación. Y en el plan de cuentas de este 2 de enero del 2013, incrementaron unas cuentas de gasto financiero, es decir, las que empiezan con 5,000. Y se llama 5.6 inversión pública. O sea, una cuenta de gasto se llama inversión pública. Para variar, yo digo que desde ahí el nombre de la cuenta está mal. No puede ser un gasto si es inversión. Y luego tiene el rubro, que es lo que sigue. El rubro es el 561 y se llama inversión pública no capitalizable. Ah, bueno, entonces no es inversión pública, es obra pública no capitalizable. Yo creo que ahí le sobra lo de inversión. Y luego ya la cuenta se llama 5611, que se llama construcción en bienes no capitalizable. Y dice, aquí vas a meter las transferencias de capital a otros entes públicos. Ya dijimos que si es una obra transferible, la sacamos de construcciones en proceso, con el acta de entrega-recepción, la llevamos al activo no circulante, pedimos autorización para que nos autoricen a transferirla, y nos autorizan a transferirla, la sacamos del activo no circulante y la mandamos a gasto. Ah, pues esta cuenta es donde debemos de registrar ese gasto, en la 5611. También aquí debemos de mandar el gasto destinado a construcción en bienes de dominio público y o conservación de obras, proyectos productivos y acciones de fomento. Por ejemplo, yo me estoy imaginando el puente estábamos viendo, que es una construcción en bienes del dominio público. ¿Por qué? Porque pues, ahí es libre, ahí donde hicieron en los cerros estos, donde hicieron esta obra, es libre. Entonces, aquí es donde les digo que cabe a muchas interpretaciones. Ahora sí yo digo, no, pues es que es de una red carretera. Ah, bueno, entonces ya la considero capitalizable. Entonces ya no entra aquí en esta cuenta. Y dice también, aquí también se van a registrar los gastos para aumentar, conservar y mejorar. Pero esto ya no checa con lo que comentamos, donde dijimos que las reparaciones son gasto y decía, y tenemos reparaciones, adaptaciones, reconstrucciones, mejoras, todo eso. Y entonces decía, las mejoras son capitalizables. Y entonces aquí dice, los gastos para aumentar, conservar y mejorar. Entonces ya una mejora no es capitalizable, es un gasto. Entonces, les digo, son de las cosas como que la propia, bueno, no la ley, más bien los documentos estos de adecuaciones, es donde muchas veces como que se contradicen y dan pie a que le demos diversas interpretaciones, y muchas veces no es la mejor pensando en términos de que debemos de hacerlo procurando que esta información nos genere información de calidad, confiable y útil para la toma de decisiones. Bueno, ya con esto terminamos con el cómo nos indica la ley y los documentos de adecuaciones de cómo deben de ser los registros contables. Bueno, ya posteriormente ya vamos a ver un caso práctico de registros, cargos y abonos en las cuentas con muchos supuestos. Yo traté de abarcar la cantidad más grande de supuestos. Ahora, este es un material que es tan grande que nos pudiéramos llevar días platicando del tema de obra pública. Este tema o este material que les voy a mostrar en el caso práctico forma parte de un material que yo estaba preparando desde hace ya, bueno, tengo unos videos y unas publicaciones relacionadas con obra pública, pero estaba compilando más información porque quiero hacer un libro relacionado con la obra pública. Pues voy a retomar eso, ¿no? De seguir con la generación de este libro. Entonces terminamos ahorita aquí con esto y vamos al siguiente tema.